Pues la verdad que como lo vemos ahí va, es un concurso de dibujo, que su lema es Dibujando por la Paz en mi escuela, para lo cual pues fuimos a 5 establecimientos públicos aquí en Santa Cruz del Quiché, para que pues ellos pudieran participar, pero antes que todo pues agradeciendo a los CTA que nos dieron la oportunidad de poder ir a las escuelas para poderlos invitar a los jóvenes a participar, y pues aquí el compañero Molina pues ya él ya dio su veredicto, va de ponerse la categoría A, la categoría B y la categoría C, a lo cual pues agradeciendo a los jóvenes, a los padres de familia también por incentivar a sus hijos a participar en estas actividades, ya que el lema es participando, dibujando por la paz, que es un tema muy importante, ¿va? Y que es parte de la Comupre en prevención de la violencia. ¿Cómo es que nace esta iniciativa de poder convocar a los niños? Pues la verdad que, como le digo, soy presidente de la Comupre y con los compañeros pues decidimos en tomarlo en cuenta ahorita en las festividades de septiembre, ¿va? Que es un auge tremendo, que es ahí sí que es para en lo que respecta al mes patrio. Y entonces tomamos esta iniciativa de hacerlo a las escuelas para que ellos puedan participar. ¿Qué premios recibirán los niños que fueron que ganaron esta oportunidad? Pues física tenemos estipuladas unas medallas y unos diplomas para los alumnos, y aparte de eso pues estamos viendo si conseguimos otros premios para incentivarlos a seguir adelante y echarle ganas. Creo que estas actividades son motivantes para la niñez en nuestro departamento, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Pues la verdad los trabajos están muy bien elaborados y es un poco difícil a veces porque hay muchos aspectos que se toman en cuenta a la hora de una premiación. Lo que es la claridad del mensaje, la técnica, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya hemos llegado a la culminación de los finalistas del primero, segundo y tercer lugar, y muy agradecidos por la invitación que me hicieron a mi persona, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los aspectos que se pudieron tomar para poder la técnica, hablando de la técnica, es que si está elaborado un crayón, pues que esté bien hecho. Lo que es el mensaje, la verdad que la mayoría tiene el mensaje claro, los niños creo que el mensaje lo tiene muy claro, que es la paz, pero tiene que uno tomar en cuenta a la hora de calificar la claridad del mensaje, ¿verdad? Que no esté muy cargado, que el mensaje sea claro. Y esos son los aspectos que calificamos en esta tarde. El dibujo es una manera de expresarse universal, ¿verdad? Creo que todos los niños, aunque no tengan la habilidad muy marcada, es una manera en la cual se expresan, ¿verdad? En la cual expresan sus sentimientos, y creo que es muy importante que se hagan esas actividades para motivar a los niños, ¿verdad? Que tienen talento a que lo exploten.